Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿qué opina usted de las danzas en las iglesias? Ya que lo hacen bajo el argumento que David danzaba. ¿Cómo puedo contestarle a los que me preguntan? Bueno, es simple. Si uno lo mira desde el contexto en que se dan las danzas de David a las danzas de hoy, pues nada, no hay nada que ver. No hay nada que ver. Porque pues es otra cultura, tienen otro pensamiento de vida, en fin. Y que sí que pienso con relación a las danzas hoy en las iglesias, pues simplemente que son personas que satisfacen sus propios deseos y que se dejan mover por el folclore, no por un verdadero sentido espiritual, que lo utilizan como estrategia para entretener a la gente. Y no solo eso, hay otras estrategias que están utilizando en algunas comunidades que son neopentecostales, que nada tienen que ver con una fe sana, que nada tiene que ver con el verdadero cristianismo. Pastor, ¿y cómo eran todas las danzas de David? Pues la Biblia habla de aquel momento tan trascendental cuando el rey David ingresa después de derrotar al gran gigante. Él lo hace como un grito de victoria que él sin duda alguna se lo adjudicó a Dios, porque él sabía que de su propio esfuerzo no lo lograba. Usted recordará que inclusive cuando el gigante viene a él, David se adelanta y le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, yo voy a ti en el nombre. Amén. Entonces, por eso dije en el principio que el contexto es totalmente diferente, ¿ya? Porque es una cultura diferente, porque la danza de David se da en un momento crucial de la historia del pueblo de Israel, es un momento de regocijo en Dios directamente. A diferencia de los que hoy han hecho de los escenarios religiosos centros de distracción, ¿no? Sí, claro, un show. Un show que nada tiene que ver con el verdadero cristianismo. Amén. Amén. Pregunta, hermano Carlos, Dios los bendiga, mesa de trabajo. Una pregunta, ¿qué quiere decir Salomón allá en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 12? Dice así, hermano Carlos, titula Dedicación del templo, y dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Capítulo qué? 8, Sí. verso 12. Ya. Sí, pero no entiendo qué... ¿Qué quiso decir Salomón cuando dijo, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad? Bueno, la mejor manera de la personita entender el texto es leyendo todo el pasaje, desde el verso 1. Cuando Salomón busca Trasladar el arca al templo. el arca al templo, usted va a encontrar la verdadera respuesta y de una manera textual leyendo todo el pasaje. Porque el texto usted puede leer, por ejemplo, el verso 10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. A ver, trato de entender la inquietud, porque yo creo que la pregunta de él es ¿por qué dice que habita en la oscuridad? ¿Por qué oscuridad? Sí. Eso. Bueno, es que solamente Dios se hace claramente visible en la persona de Jesús. Hasta
que Jesús viene, y sobre todo hasta 400 años antes de Cristo, o sea, de Malaquías a Mateo hay 400 años. Sí, señor. De esos, del año primero de los 400 hacia atrás, ustedes recordarán que solo tenía acceso a Dios el sumo sacerdote. Ujú. Y que no cualquiera sacerdote podía ser. Que inclusive la vestimenta era de alguna manera la forma de saber si Dios aceptaba al sacerdote y lo que ofrecía a través del sonido de las campanillas. Ujú. Mientras las campanillas sonaran, pues el pueblo afuera, que estaba ajeno a todo lo que pasaba adentro, decía, Dios ha aceptado y en consecuencia nuestros pecados van a ser de alguna manera remitidos. Pero si no sonaba la campanilla, el sacerdote se murió. A eso es a lo que se refiere el verso 12. Cómo Dios no se dejó conocer del pueblo de manera clara, Ujú. sino que existía de por medio un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en primer lugar. En segundo lugar, que el único que tenía conexión con él era el sumo sacerdote una vez al año. O sea, para el pueblo, ellos no podían ver, no podían disfrutar. Todo lo que sucedía era a través de y por medio de. Solo se hace visible la presencia de Dios o Dios en persona, como está escrito en el capítulo 35, el verso 4 del libro del profeta Isaías, cuando Jesús hace su aparición en el escenario humano, que en el verso 16 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, nosotros leemos, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Amén. ¿Ya? Entonces, antes de que Dios se manifestara en carne, Él habitaba en la oscuridad, Amén. inalcanzable al hombre, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. No, no que sea oscuridad, porque No, Él no, es la no, no. luz en sí Él mismo. es la luz. Lo que está diciendo es que el hombre no tenía el alcance Exacto. para ver a Dios en plenitud. Como se da en los días de Jesús, que quien vio a Jesús, vio a Dios en Amén. persona. Amén. 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 Dios les bendiga. ¿Cómo puedo asegurarme de irme cuando Cristo venga? ¿Debo ayunar? ¿Realmente no debo perderme un culto? ¿Debo gritar? No sé, soy bautizado, amo al Señor, pero a veces me da miedo quedarme. Guíeme, por favor, pastor. Pues la mejor manera de estar preparado para ese evento es haciendo lo que la Biblia dice. Simple y llanamente eso, haciendo lo que la Biblia dice. Obedeciendo Y a Dios. claro, obedeciendo a Dios. Usted no se va a salvar porque ayune. No. Hay más de 50 clases de ayunos en la Ajá, Biblia. así es. Pero cuando usted lee el capítulo 58 del libro del profeta Isaías, descubre cuál es el verdadero ayuno. Ujú. Léalo, Isaías, capítulo 58. Entonces, el hombre no se salva porque ayune. Pues el pueblo de Israel tenían ayunos institucionales e inclusive ayunaban hasta para agredir al prójimo, para oprimir al pobre. Y Dios dice, pues que ese no es el ayuno que él escogió. Entonces, ¿cómo puedo tener yo certeza de que me voy con el Señor cuando Él venga, si es que estoy en esta carne? O si muero, ¿cómo puedo tener certeza de que en la resurrección me levantaré para vida eterna? Bueno, hay dos formas de entenderlo. La primera, viviendo como dicen las Sagradas Escrituras. Y la segunda, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si yo obedezco a Dios, como dice la Escritura, pues San Juan capítulo 7 dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Cómo me doy cuenta yo que soy salvo? Porque cuando me paro frente a la palabra, me doy cuenta que hago exactamente lo que Dios manda. Y cuando entro en la presencia de Dios, me doy cuenta de que tengo conexión con Dios por el Espíritu Santo que Él me ha dado.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. No es que alguien diga que usted va a ser salvo. Exacto. No, es usted el que debe de experimentar el gozo de la salvación por el Espíritu Santo que nos fue el dado, como dice la Escritura. Yo creo que son las dos maneras de entender. Pastor, porque hay quienes ayunan mucho, pero viven muy desordenadamente. Sí, claro. El ayuno es un sacrificio humano. No estoy diciendo que no se debe de ayunar. Lo que estoy diciendo es que el hecho de que una persona ayune no le garantiza Exacto, no le ni asegura la llenura salvación. del Espíritu Santo ni la salvación. Son partes complementarias de la vida devocional del cristiano, pero no son esenciales. Eso también debe quedar claro. Bíblicamente el ayuno en el pueblo se daba por fenómenos extremadamente complejos, como la muerte de su rey, como la amenaza de la destrucción del pueblo. Hay ejemplos claros como el ayuno de Esther, ¿cierto? Que todo el pueblo judío estaba amenazado. Entonces ella se va a ayunar para decir a Dios que intervenga. Había luto. El ayuno siempre fue una expresión de luto. Jesús lo confirma cuando se le acercan y le dicen: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y los fariseos? Y Jesús les hace una pregunta: ¿pueden estar de luto los que están de boda? La respuesta es clara: no. Y, bueno, ellos no ayunan porque están de bodas, el esposo está con ellos, refiriéndose a la estadía de Jesús con sus discípulos. Pero una vez que el esposo les sea quitado, ellos ayunarán, haciendo ver de que el ayuno es parte de la vida devocional del cristiano, pero que se da en un momento de luto, no en un momento cuando se tiene al esposo. Amén. Amén. Mano Carlos, nos preguntan y dicen, si Jesús sopló para que recibieran el Espíritu los discípulos, ¿qué recibieron entonces en el aposento alto en Hechos 2? Lo que pasa es que cuando se habla de que Jesús sopló para que recibieran el Espíritu Santo, no está diciendo que en ese momento se dio. Es la profecía que tiene cumplimiento luego el día de Pentecostés. Es una promesa que Dios hace. Es más, si ustedes leen Hechos capítulo 1, el verso 8, Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén. Hasta que recibieron el poder. Y se lo dijo a los discípulos. Es bueno que la gente comprenda que los discípulos anduvieron con Jesús bajo el concepto de que Él es mi líder, es un gran hombre, y con el pensamiento de que era un gran caudillo político. Nunca lo miraron como su verdadero salvador espiritual. Entre otras cosas porque en la mentalidad del pueblo israelita no existía el pensamiento de la salvación del alma, sino de la salvación del guayo romano. Es decir, ellos esperaban un caudillo político que lo librara de la opresión, que sus calles pudieran estar tranquilas, que los niños pudieran jugar, que los ancianos fueran respetados, que hubiese paz, que Israel fuera un país seguro donde no hubiese violencia. Y con ese concepto es que ellos reciben a Jesús, a tal estado que incluso antes de Jesús irse, ellos le preguntan: ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y ahí es donde Jesús les dijo: ustedes no intervengan en asuntos políticos, porque ustedes pertenecen a otra dimensión, a la dimensión del Espíritu. Pero para que eso se dé, ustedes deben de quedarse en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Ya. Por eso es que hay una diferencia muy grande de los discípulos de Jesús antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Antes del Pentecostés, los discípulos siguen a Jesús por lo que ven que Él hace, como la esperanza del Mesías para el pueblo, no de su Salvador espiritual, no, sino el hombre que viene a poner orden en un país donde ha venido siendo atropellado por los vecinos.
Y por eso es que ellos le preguntan a él, ¿usted va a restaurar el reino de Israel? Porque hasta ahora, pues, cualquiera hace y deshace aquí. Llevaban 400 años bajo situaciones complejas. Entonces ellos lo menos que esperan de su Mesías, que están pensando que él es que les va a arreglar el problema sociopolítico. Jesús les dice, a ustedes no les importe preocuparse por eso. Preocúpense por lo que es de verdad importante. ¿Y qué es lo importante? Que sean llenos del Espíritu Santo, porque eso les certifica a ellos que son hijos de Dios y en consecuencia partícipes de un reino inconmovible, que es el reino eterno de Dios. ¿Ya? Entonces, las actitudes de los discípulos hasta el Pentecostés fueron unas. Después del Pentecostés fueron otras. ¿Por qué? Porque hasta el Pentecostés Jesús era su caudillo. Después del Pentecostés, Jesús es su Dios. Amén. Aprendí algo nuevo hoy. Vea. Bueno, pastor, tengo una hermana en sangre que se casó con un hombre que no trabaja, no provee nada para su hogar, no se preocupa ni por la salud de ella. Ella está muy enferma. Se ha hablado mucho con él, se ha hablado con el pastor donde se congrega, pero el marido no hace nada. Ellos viven en una finca, pero mi hermana dice que ella está aguantando hambre, prácticamente. Mi pregunta es, ¿ella se puede divorciar y volverse a casar? Ella debió de haber visto que era un tipo perezoso. Debió de visitar la familia de él antes de casarse. ¿Ya? Porque uno desde el desayuno sabe qué va a hacer el almuerzo. Claro. Y si ella se casó consciente de que era un tipo perezoso, pues ella no tiene ahorita oportunidad de deshacerse, porque ella sabía en qué se metió. 2, si viven en una finca y se están muriendo de hambre, pues pienso yo que, no sé, la finca se crían gallinas, hay plátano, hay yuca, hay de todo. O sea, es como muy interesante. Ahora, que si ella se puede divorciar y volverse a casar, me parece como tan apresurado eso. Claro, no, y es que está enferma, está en una finca, el matrimonio mal y ya está pensando en volverse a casar. Por ejemplo. ¿O cómo es? Por ejemplo, entonces ahí es bueno que la personita comprenda que desde la visión de la iglesia no es así. Porque solo hay 2 causales por las cuales una persona se puede divorciar, y son el abandono total y permanente de uno de los cónyuges o que exista cualquiera de los pecados sexuales que están reunidos en la palabra fornicación. Pero ahí no se ve ninguno de ellos. Y él tampoco la ha abandonado. Está ahí. Está ahí. Entonces, si son cristianos, deberían de tener una terapia, ¿no? Con su pastor o con la red de familias. Si es que aquel carece de liderazgo, que hay muchos matrimonios que tienen ese problema, donde el hombre carece de liderazgo y la mujer es la que empuja, pues que ella tome la iniciativa y busque la forma de que él se involucre en actividades. Yo conozco casos, por ejemplo, donde el hombre no tiene ningún liderazgo, pero su mujer es, por decir así, una confeccionista. Entonces dice, bueno, como él no sabe emprender nada, pues yo lo voy a poner a que haga las correcciones de lo que yo confecciono. Sí, que colabore en lo que yo que empaque el producto, yo qué sé, ¿cierto? Uh-huh. Él no tiene el liderazgo, pero ella lo tiene y lo involucra. Si ella tiene el liderazgo y sabe qué es el campo, pues involucre a su marido. Uno no sabe cuál sea la condición del individuo también. Hay gente que se casa, yo no sé por qué se casan. Entonces, es muy complejo. Pastores, sí hay un problema hoy en día muy delicado. Claro. Porque desde antes, por ejemplo, uno escucha que dice, pues yo me voy a casar. Si me va bien, bien. Y si no, pues me divorcio ya. Por ejemplo. Como algo tan superficial. Sí. La gente muchos no se casan con el verdadero sentido de lo que es el matrimonio. Uh-huh. ¿Cierto?
Entonces, cuando la gente se casa como por pertenecer a un determinado grupo, por probar a ver si eso sí funciona o no, aunque ahorita ha desembocado en un estado más degradante. Y es que dice, pues yo me voy a vivir con ella o con él. Si me va bien, me caso, y si no, no. Porque ese es el proceso de la destrucción de la familia que el diablo está utilizando. Yo creo que las personas, número uno, antes de casarse, deben de conocerse en las familias. ¿Qué tal es el comportamiento de él o de ella con sus padres? Si son personas que son laboriosas, que contribuyen con el desarrollo de la familia, o si son perezosos, atenidos, que están esperando que todo les llegue a las manos. O viceversa, pastor, porque también hay mujeres que parecen... Por eso estamos hablando de que deben de conocerse en ambas familias. Si un hombre se va a casar, debe de ir a la casa de donde vive la niña y conocer a ver si es la familia, si ella es juiciosa, si es respetuosa con sus bien papás, a sus padres, exacto, sí. Si colabora en casa o si solo vive pegada del chat, ¿verdad? O durmiendo, y mamá, pues, él debe de saber que por bonita que sea esa mujer no le va a servir. Igual, si la niña se va a casar con un tipo y llega a la casa, papá está trabajando y él está durmiendo y no hace nada, no se involucra, sí, agrede a sus padres de manera verbal, no los respeta, pues ella también debe fijarse, porque si no respeta a los padres, pues tampoco la va a respetar a ella. sí, Si no ayuda en la casa, en los quehaceres, pues tampoco va a ser un hombre que va a asumir ese compromiso. sí. Entonces yo creo que a veces las personas se van por la apariencia y se les olvida lo esencial, que es el ser. Amén. Uno no puede hacer si no es. Amén. Y hablando al respecto de con quién me casaré, llega esta pregunta. Dice, Dios le bendiga, pastor, necesito un consejo de su parte y si es posible también de la hermana Mercedes. Ahí es hermana Mercedes. Mire, lo que pasa es que me gustaría casarme, pero me siento muy atraída por los hombres que sean morenos. Escuche bien, me simpatizan los de esa etnia desde mi infancia. Sin embargo, hay un joven de la iglesia que me quiere cortejar y pues es un buen muchacho, pero no es moreno. Lo que pasa es que cuando me ha invitado a salir y veo en la calle algún hermano con las características de mi preferencia, sinceramente me siento atraída. Mi pregunta es, ¿está mal que tenga esa preferencia y desee casarme únicamente con hermanos morenos? ¿Es importante algún gusto particular o personal a la hora de casarme? Nota, yo le fui sincera al hermano que me quiere cortejar y le he hecho saber de esa preferencia. Sin embargo, él aún lo quiere intentar. Y la verdad es que en el fondo yo también quiero intentarlo, es un buen joven, pero no puedo negar esa inclinación que tengo en el fondo y no quisiera formalizar algo y llegar a casarme y cada vez que vea a algún hermano de esa etnia siga teniendo esa nostalgia, vea esa nostalgia y deseo interior por esa etnia. Eso sería muy injusto y tormentoso para ambos. Que mandó un epístola. Sí, ¿qué debo hacer? Vea, es que Dios es bueno. Número uno, Dios no la obliga a casarse con alguien que usted no quiere casarse. Si a usted le gustan las personas afro, pues ore a Dios, Dios le aparejará el hermano afro. Vayas a vivir a Quibdó. Sí, no, aquí también hay morenos. Pero acá hay más cantidad. Sí, sí. Entonces, creo que uno debe de hacer lo que uno siente en lo más profundo. Porque imagínate que ella se case con alguien que su físico, el color de su piel no la traiga. Pues va a ser complicado. La persona con quien yo me voy a casar debe de reunir ciertos requisitos: que ame a Dios, que venga de una buena familia, que sea una persona trabajadora, que honre a sus padres, pero que también me llene como persona, claro, porque yo no me voy a casar con un espíritu. Exacto. Yo me voy a casar con una persona.
Y si a usted le llama la atención las personas afro, busca uno entre ellos y hazlo tu esposo. Mal harías si te casaras con alguien que no llena tus expectativas en lo físico, porque sin duda alguna repercutirá de manera negativa después del Cuando se matrimonio. case. Sí, es verdad. Eso hay que ponerle cuidado a eso. Es que desde ya ella lo manifiesta. Sí. No, no. Ella Que dice espere que le llegue un Que moreno. espere. Ahí espere que le Espere llegue a que su le llegue. negro, que Paciencia. no se ponga a correr, y que también sea sincera con el hermano que la está cortejando. Dígale, ve, hermano, definitivamente yo lo valoro como hermano, usted es un gran creyente, pero usted no es el tipo de hombre que yo busco. Así que manejemos nuestra relación como hermanos, como amigos, pero no se haga ilusiones conmigo, porque yo no Sí. me siento bien al pensar en enamorarme de una persona como usted. La persona que a mí me satisface es una persona afro y punto. Para que él de una vez sepa qué tenerse y no vaya a perder el tiempo. Ahora que pronto le llegará su afro. Sí, claro, claro. Quisiera saber, pastor, qué fue realmente el pecado que cometió Eva y luego hizo que Adán pecara. En esta iglesia de la IPU no ha habido nadie que dé una explicación clara, según la Biblia. ¿Y qué fue lo que comió Eva y lo que dio a su marido? ¿Fue el fruto prohibido y dio a comer a Adán? Esto me da pie para hacerle una aclaración a las personas en el sentido de lo que es la grandeza y la misericordia de Dios. La Biblia está escrita en lenguaje que los humanos entienden. Eso estaba reflexionando estos días el por qué la Biblia utiliza el lenguaje que utiliza y no utiliza el lenguaje de Dios. Hombre, sencillo. Porque si Dios hablara en su lenguaje, ningún mortal entendería el lenguaje de Dios. ¿Está claro? Entonces Dios se humilla a tal estado que utiliza el lenguaje que nosotros utilizamos a fin de que a través de lo que nosotros entendemos, lo entendamos a Él por medio del lenguaje que Él utiliza. ¿Ya? Entonces por eso se habla de frutos, de comer, de todo eso. Y eso va a pasar en toda la Biblia. 2. El pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Escuche, el texto claramente lo dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de los frutos que producen los árboles del huerto ustedes pueden comer. Pero hay un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. No vayan a comer de ese fruto. ¿Ya? Luego viene la otra escena. ¿Cuál? El diablo le habla a la mujer, le afecta a sus 5 sentidos, el oído, la visión, el olfato, el gusto y el tacto. Y ella cae redondita y entonces ahorita va y seduce a su marido, porque dígame qué hombre no es seducido por una mujer. Todo hombre que sea hombre es seducido por una mujer. Entonces, el pecado de ellos no fue que comieron, como dicen algunos por ahí, que un fruto llamado manzana, por ejemplo. Pues no. El problema de ellos es que, perdonen la palabra, le comieron cuento a la serpiente. Claro, hasta allá mismo. Le creyeron a la serpiente. No moriréis. Claro. Y se dejaron seducir de la incitación a la desobediencia a Dios. Y por eso pues viene el problema que hasta hoy aqueja a la humanidad. Con relación a que nadie, no es así. Simple y llanamente es que el pecado de ellos se llama la desobediencia. Exacto. Y lo después simbolizaron con una manzana. Sí, porque ahí es donde cobra sentido lo que dije al principio.
Dios en las Escrituras utiliza el lenguaje que nosotros entendemos. Hay un ejemplo muy bonito en San Juan capítulo 3, ¿no? Cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento a Nicodemo, Nicodemo se queda asombrado. Y Jesús le dice, si no entiende estas cosas que son de aquí, ¿qué tal que le hablara las de arriba? Exacto. O sea, el lenguaje de Dios, Sí. el léxico de Dios. Por eso dije al principio, a mí me lleva a pensar en la grandeza de la misericordia, del amor de Dios, cómo Él se baja hasta la condición del hombre, utilizando el lenguaje que el hombre entiende, para que a través de ese lenguaje el hombre entienda lo que Dios quiere decirle. ¿Me hice entender? Sí, amén. Claro que sí. Entonces recuerda, el pecado de ellos no es que comieron una pera, ni se comieron una manzana, ni un aguacate. ¿Vieron papaya? No, el problema de ellos es que le comieron cuento a la serpiente, en el sentido de que ella le decía, seréis igual a Dios. Exacto. Y en su ambición de ser igual a Su Dios, ambición. desobedecieron. Y ahí vino el problema. Querer ser igual a Dios, ¿no? Lucifer Claro. también, tremendo lío. Pues él tenía el conocimiento de lo que le había pasado en la eternidad pasada, cuando quiso ser igual a Dios, según Ezequiel capítulo 28 y según Isaías capítulo 14. Tremendo. Mira, hermano, con esta pregunta que nos llega por acá por YouTube. Dice, buen día para todos. Dios los bendiga, hermano Carlos. En una pareja de casados creyentes, ¿qué es lícito hacer en la parte sexual? ¿Hasta qué punto se puede llegar? Y dice ahí, ¿el sexo oral es malo? Bueno, yo le voy a responder lo que la Biblia dice. No lo que la Iglesia Pentecostal Unida dice, ni lo que yo digo. No, lo que la Biblia dice. De ahí para allá, corre de cuenta del oyente. Capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal y así la mujer con el marido. No tiene el hombre potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Eso es lo que dice la Biblia. No os neguéis el uno al otro, a no ser para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ningún pastor, ningún líder, ninguna dorca dentro de la iglesia puede decir hasta dónde, cómo y de qué manera se puede tener vida sexual. La sexualidad en la pareja es natural por naturaleza. Lo que se haga de ahí para allá corresponderá a la pareja y es la su intimidad de conciencia ellos, es la con intimidad. Dios. La Biblia lo que dice es, no tiene el hombre potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Mal haría yo decir. Sí, me parece. Claro, es que no. Pero ahí sí hay pastores que llegan hasta allá. No. Hacen una reunión para parejas y les dicen, ustedes pueden hacer esto, pueden hacer aquello. No, a mí me parece ¿De dónde que tienen esa autoridad para llegar no, hasta, nadie. hasta la intimidad de una pareja? Cuando Creo que no. Dios estableció en la propia naturaleza de la pareja, qué es lo que les agrada y los hace felices dentro de esa relación. ¿Está claro? Imagínate un pastor diciendo, pueden ir hasta allá. No, Sí, sí. eso no tiene sentido. Es decir, dejaría, o mejor, las parejas que quieran tener vida sexual, según la orientación del pastor, esas parejas están perdiendo su propia identidad, su propia capacidad. Están llegando a donde dice otro que llegue. Cuando hay una naturaleza propia que nos dice a nosotros qué es la sexualidad. Yo debo de tener mi sexualidad como algo sagrado, porque entre otras cosas el sexo es un plan establecido por Dios,
mi capacidad de análisis debe de llevarme a tener una intimidad que sea satisfactoria para ambos sin que mi conciencia me haga sentir Pastor. culpable o abusado. Pastor, pero me viene de O mente abusada. algo que la Biblia también dice que no teniendo a la esposa en concupiscencia ni En estado de lascivia. concupiscencia. ¿Qué quiere Como decir los la Biblia ahí? gentiles. Hay dos corrientes de pensamiento, pero ya eso sería ajeno porque No, sí, porque, por ejemplo, si el pastor está, o nosotros estamos contestando una pregunta que dice que la intimidad de una persona, entonces esa pregunta la han hecho muchas veces. Entonces, ¿cuál es la lascivia y cuál es la concupiscencia en una pareja? la lascivia era el que son casados. era el sexo entre hermanos. A eso Ya, es a ya, lo que ya, se ya. refiere la lascivia. Listo. Con respecto a... se me fue, tenía dos pensamientos. Con respecto al texto de la carta a los tesalonicenses, que es la que usted está mencionando, que sepan tener a su mujer no en estado de concupiscencia. Hay dos corrientes de pensamiento. Uno, que el hombre no piense de su mujer como piensan los hombres que no temen a Dios. Es decir, que los hombres que no temen a Dios están siempre pensando que su mujer les es infiel. Ya. Esa es una corriente de pensamiento. La otra es en la práctica. Que no piensen que su mujer debe de tenerse como los hombres que no temen a Dios, que usan y abusan de su mujer en su vida sexual. La someten a bajezas, a prácticas desordenadas, las cuales pueden afectar no solo la salud física de la persona, sino también la salud mental y espiritual. Son dos corrientes de pensamiento. Ya. Yo lo único que puedo decir desde el punto de vista bíblico es que el hombre debe cumplir el deber conyugal con su mujer, la mujer con su marido, que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, que la vida sexual es sagrada y es de único derecho de la pareja, que nadie Exacto, debe de sí. decir hasta dónde, cómo, ni de qué, porque eso viene en el ADN del hombre y de la mujer. Amén. Amén. Bueno, Me tocó responder a mí. Dios les bendiga. Mi pregunta, oiga lo que preguntan, hermano, pero es una pregunta, pero no la, ustedes me ayudarán a descifrarla. El bautizado cuando comete un error, diría yo un horror, como el adulterio, otros cometen pecado. Gracias, le escribo desde Florida Blanca, Santander. Pues venga, yo entiendo la pregunta. ¿Cómo comparando? Sí, está algo diciendo así, yo cometo adulterio, pero otro roba. Bueno, Sí, es muy importante que entiendas de que Dios no clasifica los pecados. Recuerda que en un principio hubo un solo pecado, que se llamó desobediencia. El pecado se ha mutado de diferentes maneras. Comienza con la desobediencia, luego va en la equivocación del hombre acerca de cómo agradar a Dios en su sacrificio. Luego viene el homicidio, luego viene la poligamia, según el capítulo 4 del libro de Génesis, y de ahí se desata un desorden terrible que pues viene el juicio del diluvio. Entonces, la naturaleza del hombre, todos los días el ser humano está buscando una manera diferente de satisfacer sus propios deseos, dando rienda suelta a la concupiscencia de su carne y que aparezcan pues diversidad de pecados. Entonces, Dios no clasifica los pecados. Este es más bueno que este o más malo que este. No. Es tanto pecado adulterar como decir una mentira. En el orden bíblico, el que adultera y se muere en esa práctica se condena.
El que miente y se muere en esa práctica de mentir, se condena. Porque Dios es santo. Ahora, es bueno entender de que el adulterio cometió un error. No, ese es el disfraz del diablo hoy. Hay que llamarlo por su nombre. Adulterio, y el adulterio es pecado. No lo llamemos faltas, ni errores, ni fallas. Eso es un horror. Porque pues eso es la estrategia del mal para no hacernos sentir confrontados con nuestra propia realidad. En el caso de que un creyente caiga en adulterio, muy lamentable, pero el problema no es que caiga, el problema es que viva en adulterio. Una persona pudo caer en adulterio, como le pasó al rey David, pero el hombre se arrepintió y Dios lo restauró. Entonces aquí lo que hay que decirle a la persona es, uno, no es un error, es un pecado, del cual debe de arrepentirse. Claro. Dos, si eso le ha sucedido, no siga en ello. Porque la Biblia dice, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Escuche eso. Fuerte. También dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Entonces aquí hay que establecer que todo pecado está mal delante de Dios. Que los humanos por naturaleza pecamos. Que el problema no es ser pecadores. El problema es vivir en el pecado. Y por eso apareció Jesús, para que el que le conozca y le obedezca, deje el pecado y comience a hacer lo bueno. Es una renuncia a mi yo, a mis deseos. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y Pablo dice, los que son de Cristo, ellos han tomado la decisión de crucificar su carne con sus pasiones y deseos. No es que Dios lo crucifica, no. Dios le genera conciencia y el hombre tiene que tomar la decisión. Amén, hermano Carlos. Muy bien. Preguntan, Dios les bendiga, familia en Cristo. Pastor, una pregunta. Si nuestro Señor Jesucristo conocía todos los corazones, ¿por qué permitió entonces a Judas ser discípulo, sabiendo lo que iba a hacer? Gracias por darme su opinión. Dios lo bendiga. Bueno, lo permitió como le permitió a usted vivir para que haga esa pregunta hoy. Así de simple. Eso lo que dice es que Dios es bueno. Dios es misericordioso. Judas no fue llamado con el objeto de que se suicidara. Judas es una persona que viene a cumplir una misión dentro de el campo administrativo de la iglesia de Jesús. Que Jesús sabía que lo iba a entregar, sí. Pero Jesús sabía que usted también iba a pecar y mire que le dio la oportunidad de estar aquí. ¿Cuál es la diferencia en que Judas entregue al Señor por 30 piezas de plata y usted lo entregue por una cerveza? Dígame, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que Judas entregue al Señor por 30 piezas de plata y usted lo entregue por 5 minutos de placer en un burdel? No hay ninguna. El problema no es que el hombre haga o que Dios lo haya permitido. El problema es que el hombre, sabiendo que lo que está haciendo está mal, persiste en ello. Persiste en ello. Judas pudo salvarse. Esa era la pregunta. ¿Pero por qué no se salvó Judas? Por ambición, ¿no? No, Judas no se salvó por una mala decisión. Tomó su propia decisión. Porque si él, en vez de ir a buscar la solución en los hombres, la busca en Dios, él había alcanzado misericordia. Jesús mismo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Pero qué hizo Judas? Se fue para donde los sacerdotes. Exacto. Hay gente que sabe que con una penicilina se cura la infección y busca otra salida y se muere de la infección.
La gente debe saber que solo en Cristo hay salvación. Judas, después de ver todo lo que Jesús hizo, tenía más que razones para creerle a Jesús. Cuando él lo entrega, en vez de ir a buscar la solución en Dios, se fue a buscarla en otra parte. Y cuando uno la busca en otra parte, las cosas se complican. Lea el Salmo. El Salmo es claro. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir. ¿Cierto? Porque se volvió mi verdor en sequedades de verano. David, cuando pecó, buscó una solución diferente a la que debía de buscar. Y fue esconderse en su yo, porque yo soy el rey, porque yo y porque yo. Hasta el día que él dice, venga, por ahí no es. Fue y buscó la solución y ahí nace el Salmo 51. Y el problema se solucionó. Judas pudo hacer lo mismo. No lo hizo. No era que estaba escrito de que No. él ya lo iba. No, Él lo hizo porque él tomó una decisión. ya. Dios pudo obligarlo a que viniera a arrodillarse ahí. Pero como Dios no obliga a nadie, Él deja que el hombre tome su propia decisión. Cada individuo hace su propio destino. El destino no existe, yo lo hago. Él hizo su destino al enfocar la solución en alguien que no la tenía. Y descartó la solución en el que sí la tenía. Siga. Tremendo, tremendo. Dígame, Mercedes. Mucha controversia en cuanto a lo que el pastor está explicando. Bueno, pastor, sigamos. Una pregunta. Mi ex se casó, pero solo nos divorciamos por lo civil. Están divorciados. No presentamos el divorcio ante el concilio. Entonces, él está en adulterio, o sea, él se divorció y se casó, pero no llevó los papeles al tribunal. Entonces, él está en adulterio y la hermana que se casó con él también. Es muy importante la pregunta. Aquí ya lo hemos dicho, pero vamos a tratar de hacerlo ver. La iglesia tiene un tribunal eclesiástico en cada distrito. Me refiero a Colombia. En otros países no sé cómo lo manejarán. Sí. En Colombia, la iglesia tiene en cada distrito un tribunal eclesiástico. La decisión que el tribunal eclesiástico toma es avalada por la iglesia y aprobada por Dios, según San Mateo capítulo 18. Entonces, cuando el tribunal eclesiástico dice que la persona que solicita su aval para divorciarse y volverse a casar no es digna, como una decisión que tomaron no entre 2 o 3, sino entre 5, que es un tribunal eclesiástico, esa decisión, según dice San Mateo capítulo 18, que se toma aquí en la tierra, en mutuo acuerdo entre esos 5, dice, es aprobada por Dios, sea positiva o sea negativa. De ahí es donde se desprende el pensamiento que la iglesia plantea en el sentido de que si alguien se casa con el concepto desfavorable del tribunal eclesiástico, el que se casa y quien se case con la persona a quien se le negó, están en adulterio. Eso es verdad. ¿Cómo así, pastor? Explíquenos Claro. bien, porque estoy como... ¿Cómo así? Sí. A ver, una pareja, vamos a colocar un ejemplo. Pepe es casado y se divorció. Y por lo civil, porque la iglesia no divorcia. El divorcio es de ley. Eso nada tiene que ver con lo eclesiástico. Y va y se casa con otra persona. Dentro de la iglesia, si él no se sometió al tribunal eclesiástico, esa pareja pues tendrán sus propias consecuencias. En la iglesia no podrá ser utilizado ninguno de los dos para ninguna actividad,
porque no se sometieron Al al tribunal eclesiástico. ¿Está claro? 2. Vamos a suponer de que ellos se sometieron al tribunal eclesiástico. El tribunal eclesiástico en primera instancia emitió un concepto desfavorable para la parte que pide que se haga ese proceso. Si una vez recibe el certificado que dice que le fue negado, entonces él va y se casa con una persona, la iglesia dice, está en adulterio, él, y quien se casa también. ¿Por qué? Bueno, por una simple razón, porque un tribunal avalado por la autoridad de la iglesia y en el proceso avalado por Dios, según San Mateo capítulo 18, emitió el concepto de favorable. Y la Biblia dice, si 2 o 3, después de hacer el proceso disciplinario, emiten un concepto acerca de algo aquí en la tierra, dice, también será hecho en el cielo. En razón a eso, es que ningún pastor puede casar a una pareja que sin haberse sometido al tribunal eclesiástico quieran que le hagan una ceremonia en la iglesia. Y si se sometió al tribunal eclesiástico y le salió desfavorable, ningún pastor puede casar a una persona que le salió el concepto desfavorable. Pastor, pero si hay, por ejemplo, hay un hermano que la esposa se fue y lo dejó, el hermano queda solo. Él se divorcia, nunca se somete al tribunal eclesiástico. Es un buen hermano en la iglesia. Se divorcia, luego se encuentra con una hermana, se casan por lo civil. ¿Están casados o están en adulterio? Legalmente están casados. Bueno. Lo que debería de hacer esta personita Ellos no aspiran a servir en la iglesia ni nada. Solamente dice, solamente quiero ser fiel a Dios. Bueno, sí. Es que eso es muy El delicado. problema es que se fue, pues pienso yo, no, mano, lo abandonó la mujer, ese es el ejemplo que da usted, pero no fue que lo haya engañado, no fue que le haya sido infiel. Sí, muchas veces. Ah, sí, y le se fue fue infiel. y lo abandonó, se fue hasta que Pero se fue. ¿quién fue el infiel? Ella la que lo dejó. Ella. Él siguió en la iglesia. Él Con siguió en la iglesia. mayores veras. Pero nunca quiso llevar eso al Claro, tribunal claro. eclesiástico porque él no aspiraba a servir a Dios o tener cargos. No, solamente yo quiero ser fiel a Dios. Pasados los años se encontró con una hermana, se casó por lo civil, en la casa oraron por Bueno, ellos y ya. Yo tengo testimonios de eso, porque yo he vivido. Conozco un caso, por ejemplo, de alguien que se divorcia de su mujer. Porque ella, hasta para tener intimidad con él, le cobra. Entonces un día se pone tan tensa la situación que se divorcia. Y no puedo vivir con una persona así. Él se casa sin acudir al tribunal eclesiástico. Pero después de casado, en su intimidad, su conciencia le dice que él se casó con una mujer para toda la vida y ahora tiene otra. ¿Ves? Entonces llega a la conclusión de que está en adulterio. La conciencia. La conciencia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia para evitar ese conflicto espiritual y psicológico? Crear el tribunal eclesiástico. Para que esa personita pueda tener paz espiritual, salud mental en ese campo, a través del concepto que emite el tribunal eclesiástico. ¿Ya? Entonces, cuando esa persona se divorcia y se casa, no acude al tribunal eclesiástico, puede darse que llegue el momento en que su conciencia le dice pues que está mal. Entonces lo que esa persona debe de hacer es acudir al tribunal eclesiástico. Ellos estudian su caso, hacen la investigación pertinente y una vez hecha esa investigación, definen cuál va a ser la condición de ese creyente dentro de la comunidad. Ya. Trayéndole paz a esta persona. Y lo más importante de todo es que el fallo
se cumple lo que dice la palabra, se ponen de acuerdo más de 2 personas, Son 3 personas, 5. exacto. Entonces ya eso es ley ante Dios y se cumple, y esa persona, su conciencia queda limpia y tranquila. Lo mejor que debe hacer una persona siempre en esos casos es acudir al tribunal eclesiástico. No, es que ahora la gente dice, ¿dónde dice la Biblia el tribunal eclesiástico? Bueno, Moisés no tuvo la oportunidad de tener el tribunal eclesiástico, pero como él era la autoridad ahí, él dijo, venga, ante tanto problema del matrimonio, Sí. pues si encuentras algo indecente, se puede divorciar. ¿Y qué era lo indecente? La porneía. ¿Y qué era porneía? Los pecados sexuales fuera del matrimonio. Luego viene Jesús. La gente trae el mismo problema. Jesús dice, pues aunque así no fue al principio, pero el problema es tan serio y tan coyuntural que afecta a tantos que yo les digo que si alguien se divorcia sin tener una verdadera causal como es la fornicación, hace que el que se case con el que se divorcia adultera, y el divorciado que se casa también adultera. Escuche eso, haciendo saber de que tiene que haber una causal para que se dé. ¿Y cuál es? Pues la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Todas las expresiones sexuales que se lleven a cabo fuera del matrimonio. ¿Está claro? Fuera del matrimonio. Yo estoy casado y tengo prácticas sexuales con animales, con muertos, con plantas, con alimentos, con, en fin, Y que todo con eso se niños. ve, y que todo eso se ve hoy en día. Pero claro, entonces Jesús dice, si se presenta eso, la persona afectada puede divorciarse y volverse a casar.